¿Qué se sabe sobre la fuga de esos 20 reos de Barrio 18? ¿Cómo es que una persona sin una pierna se haya fugado? Y aquí realmente no fue una fuga. El sistema penitenciario estaba abandonado. Tiene uno de los presupuestos más precarios del gobierno. Estaba en el ambiente que salieron uniformados de la policía. Yo lo dudo que hayan salido así. Es muy difícil. O sea, hubieran involucrado a mucha gente, porque entonces ellos sí podían materializar la evasión y se les puede pagar y ellos mismos lo sacaron en su vehículo. No creo que hayan pagado 2 millones de quetzales por cada uno. Decía que 90. Que hayan corrido 40 millones, 90 millones, no creo. ¿Qué protocolos se utilizan o se deberían de utilizar cuando pasan estos hechos? Sí, es que ahí se violentaron los protocolos. El problema es que, mire, pues el conteo es diario, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. ¿Cómo realmente se da la alerta? Yo creo que fue externa, ni siquiera fue de parte de las mismas autoridades. Yo le decía a mis compañeros funcionarios penitenciarios, yo no me voy a participar en una fuga, porque estuve en esos centros carcelarios, estuve en el Infiernito, que es un récord de fugas, que yo le decía, ¿verdad? Bienvenidos a un episodio más de Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y como siempre, invitándolos a que compartan este contenido, que es contenido de valor, y que se suscriban para ser los primeros al ver los videos cuando nosotros subimos un video nuevo. Y también darle like. Recuérdense que el apoyo que ustedes nos dan es fundamental. Y como siempre, pedirles sus comentarios para nosotros conocer qué tema les gustaría saber a ustedes. Y hoy vamos a hablar un tema que es bomba en Guatemala. Si ustedes ya saben, 20 reos se fugaron de la cárcel Fray Janes II. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio la fuga? ¿Quién permitió esa fuga? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad en esos centros penitenciarios? Hoy vamos a hablar de todo eso porque es importante que usted, por medio de un experto, conozca cómo es el sistema que se maneja aquí en Guatemala y por qué sucedió. Tenemos información delicada que acá nuestro experto va a compartir hoy exclusivamente para Ahora Yo Sé. Y sin más preámbulo, licenciado, un gusto tenerlo por acá. Ya es parte de la familia de Ahora Yo Sé. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un gusto, la verdad, este es un tema que, como bien dice usted, es una bomba hoy en Guatemala, ¿verdad? Políticos, personalidades hablan mucho de este tema que en realidad pues es de urgencia nacional porque atenta directamente contra la seguridad nacional, ¿verdad? Reos peligrosos se escapan, se evaden o se fugan, como le quieran llamar, pero al final están allá afuera unos potenciales criminales en diversas actividades que deberían de estar resguardados hoy por hoy en el sistema de seguridad nacional. Licenciado Norman Ruano, bienvenido, ya es parte de Ahora Yo Sé. Usted como especialista, usted perteneció a... tuvo un cargo en el sistema penitenciario, conoce bien. ¿Qué se sabe sobre la fuga de estos 20 reos del Barrio 18? Bueno, como ahí sí que también tuve la oportunidad de estar en esa misma cárcel un tiempo y conocer, en un momento dado fue una cárcel de máxima seguridad, con protocolos de máxima seguridad. Fray Janes 1, Fray Janes 2, las dos están situadas en el municipio de Fray Janes, en el complejo carcelario Fray Janes, porque hay más cárceles, ¿verdad? Y pues, miren, el tema de las fugas o las evasiones es histórico ya en Guatemala, ¿no? En el año 98, el año 2000, 2001, 2005, 2018 o 17 todavía se fugan 5 personas en Granja Canadá Escuintla y hasta ahora que ya son 20, ¿no? Incluso hubo una fuga masiva en el Infiernito en el año 2000 de 78 reos. Esa sí fue una fuga porque recuérdense que para decir que es una fuga tiene que alterarse el orden, o sea, no estaba de acuerdo la guardia penitenciaria, sino que pudieron haber heridos, pudieron haber un túnel de escape, por ejemplo, también burlaron la seguridad. Cuando hablamos de una evasión es cuando ya hay una cooperación del personal que tiene la atribución de resguardar y custodiar a los privados de libertad, y por eso aquí se le llama una evasión, porque no hubo una alteración de la infraestructura penitenciaria, no hemos encontrado un túnel donde pudieron haber escapado, sino que se cree que hubo una participación y hubieron algunas capturas incluso. Fuga fue la del Chapo, ¿verdad? Que al final la astucia del Chapo, haber creado un túnel
se ve también en ese video cuando él busca la hora perfecta, da 2 vueltas ahí donde tenía él su inodoro y de repente ¡fum!, se desaparece la imagen. Y cuando se hizo la investigación, se percató de que él había realizado un túnel por varios tiempos. Y aquí también, o sea, pongo como ejemplo el Chapo porque él inteligentemente, con todos los alcances que él tenía en ese entonces, él logró hacer un túnel en la cárcel de México y fugarse. Y cuando determinan cuánto escarbó y cuánto tiempo se llevaron, dice uno, y no escucharon los ruidos. Que algo similar pasó acá, porque los guatemaltecos nos preguntamos, vimos al primer capturado sin una pierna, ¿no? Y entonces todos, incluso hasta yo estuve en la sesión del Congreso y todos indignados, porque decían, ¿cómo es que una persona, con el respeto a las personas que tienen esa deficiencia que por X o Y razón les sucede, digo, pero decían, ¿cómo es que una persona sin una pierna se haya fugado? Entonces, ahí es la diferencia entre evasión y fuga, ¿verdad? Porque aquí realmente no fue una fuga. Sí, claro, definitivamente. Mira, hay muchas cosas en el ambiente, han habido declaraciones, posturas, comentarios y esa indignación que usted decía, ¿verdad? Yo he visto diputados muy preocupados y sobre eso más adelante tal vez lo abordamos ya de acuerdo a lo que desarrollemos, porque he visto mucho interés en realidad. Algunos hacen show, otros se preocupan en realidad, un gran interés y es una excelente oportunidad para que las autoridades penitenciarias, si tienen una visión de Estado, si tienen una verdadera vocación, la deberían de aprovechar, porque es un momento político también para decirle a ellos, bueno, entonces apóyenos, pues necesitamos esto, para lograr lo que ustedes hoy están aclamando que necesitamos lograr, porque el sistema penitenciario está abandonado, tiene uno de los presupuestos más precarios del gobierno y nadie quiere invertir en cárceles, nadie quiere invertir en los guardias penitenciarios. Entonces, cuando ellos vienen y piden una ampliación de presupuesto, nunca se les ha dado históricamente, o sea, ni alcanza, solo para funcionamiento, o sea, ellos no pueden ni siquiera comprar nuevos vehículos, ni siquiera comprar nuevas herramientas, todo eso también tiene que ver en esto, ¿verdad? Pero en realidad este tema con específico de la fuga implica muchas cosas trascendentales, históricas de una institución que ha institucionalizado la corrupción y de acuerdo a eso se logran objetivos perversos como los que 24/7 pasan pensando los privados de libertad en la cárcel, cómo escaparme, cómo irme. Otros, hay cárceles en Guatemala que es lamentable decirlo, pero porque no quieren, no se han ido los privados de libertad. Porque se sienten más seguros adentro que afuera. Y Lick, usted lo decía en su libro, porque hace en el episodio que tuvimos con usted, donde hablamos del sistema penitenciario, pues hicimos relevancia al libro que usted escribió que lleva por nombre El Infierno. Y ahí el Lick especifica, y esto que se está hablando ahorita, esto ya lo había platicado usted en su libro, que cabal usted lo comentó que le llevó un buen tiempo realizarlo y usted habló de las talachas, usted habló de la deficiencia, pero de los peces gordos, exacto, el crimen organizado. el crimen organizado. En el sistema Pero, ¿qué cree usted que llevó a que al final se diera esto? Porque, como lo decimos, es histórico. O sea, sabemos que existe una talacha y no debería normalizarse, porque tienen el control de las cárceles. Y ahorita que hace poco empezó el exministro, porque ya no es ministro, a hacer los allanamientos en los centros carcelarios, vimos jacuzzis, vimos apartamentos lujosos. Eso viene de años, o sea, no se hizo de una semana a otra. Trae tiempo formar casi que una casa dentro de una cárcel. Eso viene de tiempo. ¿Qué cree usted que al final provocó que ellos se quisieran salir de ahí? Bueno, yo creo que más que todo es ansiar la libertad y ampliar su capacidad de operación. Honestamente, triste decirlo, pero las maras y pandillas en Guatemala tienen un poder de acuerdo a la criminalidad que ejercen. Y la pandilla 18, en este caso, en los últimos tiempos, ha ido perdiendo territorio de acuerdo a la otra competencia que tiene con la Mara
MS-13, ¿verdad? Entonces ellos han perdido capacidad de operación, por ende ellos necesitaban reestructurarse, fortalecerse y enviar a esos cuadros que tienen ellos, que lideran diversas clicas, a reorganizarse. Aparte que hay, como es la criminalidad es dinámica, y recordémonos que antes era la extorsión hasta el día de hoy, pero también hay una gran incidencia en temas de imitadores y todo eso, pero para las pandillas que se sostenían mucho de las extorsiones, ahora se han vuelto estratégico, muy estratégico, el tema de los puntos de droga, por ejemplo, que los han estado perdiendo. Y eso es lo que se ha visto y se ha reflejado muy bien en la criminalidad que se ha ejercido en los diversos lugares que se han mediatizado. Ustedes lo han escuchado, zona 3, zona 7, zona 6, que ha tenido una fuerte influencia criminal en la disputa de los territorios de puntos de droga. Entonces eso sí hace para la pandilla algo interesante recuperar esos espacios para generar. Acuérdense que Guatemala ya dejó de ser un país solo de tránsito de drogas, sino que es un fuerte consumidor. Entonces ellos son los que también tienen ahora hasta negocios que necesitan impulsar, y por eso es que salen y no se les dificultó. Tienen la capacidad económica para poder pagar. Aquí hubo una clara cooperación. Nadie ahí estaba en el ambiente que salieron uniformados de la policía. Yo lo dudo que hayan salido así. Es muy difícil porque nunca podrían haber salido los privados de libertad sin consentimiento personal penitenciario. O sea, no pueden llegar los policías uniformados y sacar otros uniformados y llevárselos sin que hubieran involucrado a mucha gente, ¿verdad? Si están enterados algunos mandos, creo que así hay bastante omisión de parte de muchos, colaboración también. Recuérdense que hubo amenaza. ¿Y qué dijeron las autoridades? No de una manera legal, pero lo dijeron: dejen de contarlos, porque los pueden tomar como rehenes. Al usted dejar de contar a los privados de libertad, que es un conteo diario que se hace en la mañana y en la noche, o en la tarde-noche, usted les da la oportunidad a los más vulnerables que podían materializar esta evasión, que son los guardias del sistema penitenciario, los agentes o el personal penitenciario de turno en el centro carcelario. Porque entonces ellos sí podían materializar la evasión y se les puede pagar, y ellos mismos lo sacaron en sus vehículos, definitivamente. No necesitaban un vehículo grande para sacar a los 20 de una vez, pero podían haber sacado 3, 4 de una vez en sus diversos vehículos, porque el mismo personal ingresa sus vehículos a los centros y ellos salen, entran. Ahora bien, se habla de que ellos salieron más o menos el 15 de agosto. ¿Qué tan cierto es? Porque hay información que anda circulando en las redes sociales donde establecen de que tenían conocimiento de que ellos habían empezado a salir desde el 15 de agosto, sí, bajo una cooperación o un acuerdo que tenían de ellos supuestamente bajar la criminalidad en el país, y en base a eso pues se les dio la salida. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es muy probable. La verdad que aquí se han visto cosas, ¿qué les digo? En una oportunidad, es una historia, por ejemplo, en una oportunidad donde la misma máxima autoridad del sistema penitenciario hace varios años llegó a cambiar un privado de libertad al hospital por otra persona, que nada que ver, solo medio características físicas similares, y se prestaron. ¿Cuántos tuvieron que comprar ahí? 2 guardias que estaban custodiando al enfermo de salud en un privado de libertad con cuestiones de salud en el hospital, y el mismo director que llegó a hacer una visita, pero también llevaba a otra persona y lo cambió. Era un mexicano, fíjense. En ese caso, póngale, era un alto perfil criminal que pudo haber pagado fuertes sumas de dinero. En este caso, o sea, hay muchas hipótesis que podemos crearnos de en realidad, pues la conducción de la investigación criminal la va a tener el Ministerio Público. Y va a haber colaboración, hay mucha gente involucrada, alguien tiene que colaborar. Lamentablemente en crimen organizado sabemos que a veces el que lidera el crimen organizado es el que colabora, y el que termina privado de libertad son los otros mandos medios de esa organización criminal. Pero creo que sí, es probable que hayan empezado a salir desde esa fecha. Y sacaron los primeros 4, y bueno, ya funcionó, todo bien. Bueno, no creo que hayan pagado 2 millones de quetzales por cada uno, es mentira. Decía que 90. Que hayan corrido 40 millones, 90 millones, no creo. Mire, yo le digo, es que hace 2 años lo hicieron en el mismo centro, cuando salió
4 mismos líderes del barrio 18 que ya no aparecieron y después se los empezaron a recapturar, no sé si se recuerda, un par de años más o menos. En ese mismo centro carcelario desaparecieron esas 4 personas. ¿Cómo salieron? En vehículo de un mismo funcionario penitenciario. Y eso está ahí ya, la investigación está. Ahorita creo que ya se fue alguien en las capturas que tenía que ver con esa fuga anterior. Entonces esa fue como una prueba la que hicieron hace 2 años y ahorita bueno, entonces empezamos a sacarlo, funciona, vamos nosotros 4 otra vez. ¿Y cuánto corrió ahí? 200,000 quetzales por cada uno posiblemente, no es mucho, la verdad, pero ya con 20 estamos hablando de una buena cantidad. Pero como les decía, si hubo colaboración, conocimiento, misión, que estuvo enterado, mandos altos del mismo Ministerio de Gobernación, de las entes de seguridad del país, es muy probable, pero ellos no los iban a ir a sacar. Entonces dijeron, bueno, nos hacemos el conocimiento, pero utilicemos a los funcionarios penitenciarios, que estos te cobran por todo, ¿verdad? Ahí estás enfermo y querés salir al hospital a una cita médica, si le pagas al auxiliar de enfermería o al médico que está ahí de turno para que te haga la nota, para que te puedan llevar al hospital, si le pagas, vas, si no, te puedes morir dentro del centro carcelario, que no le importa a nadie, simplemente. Ahí se paga todo. Sí, que como usted hablaba de los privilegios, comodidades, teléfono, el derecho al uso de cualquiera de todas esas cosas tiene un pago. Por eso le decía yo, es que han institucionalizado. Antes, yo cuando estuve del 2014 al 2000, finales del 2017 en ese centro, en ese sistema penitenciario, estuve en varios centros de detención y se escuchaba que habían algunas personas que pagaban para que los nombraran directores de determinados centros. Pero hoy por hoy yo les puedo asegurar que se paga para que nombren en todos los centros. Ya no es en uno, no, ya no es en los más codiciados, sino que ahora es en todos, porque hay una puerta abierta para que entre de todo, pero que cobran de todo y pagan de todo. O sea, la talacha es aparte, las sumas de dinero semanales que tienen que estar pagando y que los privados de libertad tienen que generar dentro de la cárcel. ¿Cómo lo van a generar si ahí no hay trabajo, no hay oportunidades? Ahora bien, usted que estuvo en Fraijanes 2, conoce bien cuántos anillos de seguridad tiene que pasar uno para llegar a la carceleta donde están ellos. Sí. ¿Cuántos anillos son? Son 3 puertas. 3 puertas. 4 con la final de salida del centro. Entonces, pues si se manejan todos los protocolos de seguridad, no se cierra una puerta, no se abre la siguiente puerta, si no se cierra la anterior. Son determinados protocolos de seguridad. Y todo es resguardado por el sistema penitenciario. Sí. No entra PNC ni nada. No. Recuérdense que la PNC es un segundo círculo de seguridad y el ejército es un tercer círculo de seguridad. Entonces, cuando ya se tienen emergencias o necesidad de uso de las fuerzas de seguridad, en sus diferentes anillos de seguridad, ellos participan. Entonces, pero la autonomía de la guarda y custodia de seguridad de los centros carcelarios y de los privados de libertad es el sistema penitenciario. ¿Y qué tan frecuente es el tema de corrupción en los centros carcelarios? Total. Hoy por hoy yo le puedo asegurar que es total. Si tenemos 21 centros carcelarios, en este momento, en la mayoría de los centros carcelarios, está sucediendo actos de corrupción. Y al momento de una fuga, ¿tienen algún protocolo en el sistema penitenciario? Porque si bien es cierto acá, primero salió un videíto y ahí empezaron todos a especular, ¿será que se fugaron o no? Decían que eran más, que eran menos que el 15 de agosto, pero no se pronunciaban las autoridades. Claro. Se pronuncian las autoridades y eso fue, si fue el 15 de agosto, estamos hablando de un mes de diferencia. O sea, tuvieron el tiempo suficiente para resguardarse, ya agarraron algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué protocolos al momento de que se dan cuenta de que no hay 20 personas? Porque, pues tal vez dice uno, tal vez, pero no creo porque el conteo es exacto. Hasta creo que el número han de tener los reos. ¿Qué protocolos se utilizan o se deberían de utilizar cuando pasan estos hechos? Sí, es que ahí se violentaron los protocolos. El problema es que, mire, pues el conteo es diario, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. 2 conteos diarios en cada sector o en cada centro carcelario, como usted quiera ver. Entonces, cuando vienen y les dicen, miren, están tomando como rehenes, porque tal vez ustedes se recuerdan, tomaron como rehenes en el sector 11 del preventivo y luego tomaron como rehenes incluso en el Boquerón, que es otra cárcel de otro tipo de la Mara
Salvatrucha, ¿verdad? Aquellos eran del barrio 18. Entonces, ¿qué dijeron las autoridades? Miren, ya no cuenten porque los pueden tomar como rehenes. Entonces, abrieron la oportunidad para decir en cualquier momento nos faltan. Entonces, ¿cómo realmente se da la alerta? Yo creo que fue externa, ni siquiera fue de parte de las mismas autoridades. Y ellos no se dieron cuenta. Entonces, ahora sí, hagamos el conteo. Cuando hacen el conteo, se dan cuenta que faltan 19, ¿verdad? 20 privados. Entonces, ahí ya inician. Los protocolos son inmediatos. Yo hacía mis conteos y en una oportunidad a las 6 de la mañana me falta uno aquí. Bueno, ¿dónde está? Busquémoslo, pues. Y empezamos a buscar. Resulta que se quedó dormido. Ah, bueno, aquí está. Ya todos completos. Pero si me falta uno, yo tengo que notificar inmediatamente a mi segundo círculo de seguridad, que es la Policía Nacional Civil. Si hay destacamento militar también, para empezar a ver los alrededores, buscar si hubo un túnel, si hubo una reja que cortaron. cortaron, exacto, alguna pared que abrieron, no sé, alguna situación de esas. Y posteriormente ya es la denuncia con el Ministerio Público. Como autoridad penitenciaria, director de un centro, pongo a disposición inmediatamente al llavero de ese sector. ¿Sí? Al llavero de ese sector. Y si es posible, al jefe de seguridad del centro carcelario. Porque cuando venga el comisario, si yo no tengo a nadie todavía como posible responsable, al primero que se van a llevar es al director del centro carcelario y a todos los demás. ¿Verdad? Cuando se da una fuga, por ejemplo, encontramos rompieron una malla y ahí se supone que se pudieron dar la fuga, las 2 garitas inmediatas o el personal asignado a puestos fijos inmediatos a ese espacio tienen que ser puestos a disposición inmediatamente. Ellos son los que tienen información privilegiada. O se durmieron, o participaron, o los engañaron, no sé qué cosa pudo haber pasado, pero ellos son responsables. Yo siempre lo decía, y esa es una buena práctica que nosotros hacíamos dentro del tiempo que estuvimos ahí. Yo les decía a mis compañeros funcionarios penitenciarios, yo no me voy a participar en una fuga, porque estuve en esos centros carcelarios, estuve en el Infiernito, que es un récord de fugas, que yo le decía, ¿verdad? Se fugaron 78, ese sí fue fuga porque hubieron disparos, creo que hasta hubieron muertos. Luego se fugaron 19 reos en la operación Gavilán, que esa es otra respuesta diferente a la recaptura de estas personas que la que no se ve hoy, pues. Entonces, y dije yo, bueno, estoy en el centro con mayor récord de fugas en Guatemala. O sea, solo de ahí se han fugado más de 90 personas. Y en la historia en Guatemala se han fugado 150 personas aproximadamente. O sea, sí es el centro con mayor récord de fugas. Entonces yo les decía a mis compañeros, miren, yo no me voy a prestar una fuga. Y el día que aquí me falte uno de distinta forma, yo los voy a poner a disposición a todos ustedes como responsables, porque yo no voy a participar de una fuga. Y todos se mantienen, no, entonces todo tranquilo, nadie, no se va a prestar, entonces nosotros tampoco, sí nos va a poner a disposición inmediatamente, entonces no vamos a participar de un tipo de estas situaciones. Tener un cargo de director es sumamente peligroso, porque si bien sabemos nosotros, estas personas tienen mejor comunicación a veces, y creo que no a veces, casi siempre, que la PNC y la comunicación que pueda tener el Ministerio de Gobernación, PNC, Sistema Penitenciario y IMP, ellos con la gente que tienen afuera. Acá se hablaba también de ciertas amenazas al director y a los que estaban arriba. ¿Usted considera que sí existió esa amenaza o realmente ellos colaboraron? Porque obviamente, como usted dice, pues hay corrupción y ofrecieron cantidades de dinero. ¿Qué considera usted que pasó ahí? Bueno, indiscutible que ellos tienen nexos a todo nivel, ¿verdad? Ustedes en un momento dado hay llamadas de incluso presidentes de la República para decirles, mira, colaborar con esto, con tal privado de libertad, un ejemplo. Así. Entonces, en cuanto a las amenazas, definitivamente uno es muy vulnerable como funcionario penitenciario a eso. Las amenazas existen, nadie tan fácil quiere ir a trabajar al sistema penitenciario. Yo le digo, usted mire, véngase, le vamos a dar la dirección de la cárcel del Mariscal Zavala, lo va a pensar un poco, ¿no? Que también ya hubo una fuga ahí, sí, ¿verdad? Exacto. A lo mejor a algunas personas les interesaría mucho llegar ahí, pero llevan otra idea.
Y es que decir, yo voy a ir a hacer bien el trabajo, es que yo quiero... se trabaja también por los mismos privados de libertad. También no nos equivoquemos que la cárcel es con fines curativos, no directamente de castigo. Pero reos de alta peligrosidad no tenemos opción más que tenerlos bien resguardados y bien custodiados. Que en Guatemala no se da eso, ¿no? Pero yo creo que hay alternativas. A mí me amenazan, comunico inmediatamente, pido mi traslado, acciones demostrables, una comunicación. Yo mando un oficio a inteligencia penitenciaria, tienen una unidad de análisis de información penitenciaria, mi jefe es inmediato, yo les comunico inmediatamente y dejo constancia del mismo, ¿verdad? O pongo mis denuncias, o simplemente me retiro del lugar y le digo, yo tuve una amenaza en una oportunidad, ¿y qué hice con mi jefe inmediato? Le dije, mira, me tengo una amenaza de muerte. Yo a ese centro no regreso. Si quieres mandarme a cualquier otro, pero yo ahí no regreso porque yo sabía que esa estructura criminal tenía capacidad de hacerlo. Y yo estaba muy vulnerable a eso, porque ni tengo seguridad, ¿verdad? Entonces me pueden perseguir. ¿Cuántos asesinatos de personal penitenciario se ha dado? Porque no cumplen con este tipo de amenazas o lo que les piden los privados de libertad de adentro. Existen. Entonces, habían alternativas. Menos justificarme yo a decir, es que me amenazaron que si no dejaba salir 20 reos, me iban a matar. Sí, porque ya se sabe también que el cargo es delicado. O sea, se va a ir a tratar con criminales. O sea, se entiende. Vas ahí, vamos, y el compromiso se debe entender por la persona pues que ostenta el cargo. Entonces uno puede ir a justificar y decir me amenazaron o me vio feo, porque ahí tiene que ser una persona con carácter, con capacidad, persona que haya una formación, que lo hablamos en el episodio anterior, que ahora hay gente que no tiene ni siquiera la formación. Es como ahorita quieren nombrar el ministro, pues ahorita están viendo si al final queda el juez de extinción de dominio. Excelente juez, fue mi catedrático, ha hecho un buen trabajo en el juzgado de extinción de dominio, pero para ser ministro de gobernación tendrá las capacidades. Tenemos que pensar que es la seguridad de un país. Entonces, lo mismo pasa en el centro carcelario. O sea, tiene que ser un director que tenga la capacidad, la inteligencia, la astucia para poder desempeñar el cargo que se le está otorgando. Si es una persona que al final no tiene carácter, creo que no debería ser idónea para el cargo. Ahora bien, se fugaron y ya se fugaron, ¿qué se puede hacer? Pero, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es el protocolo que se debe de hacer con la PNC, Ministerio Público, Gobernación, Sistema Penitenciario, para la recaptura? Porque ahí lo que salieron diciendo, vamos a poner al servicio a todos los PNC, por 20 personas se mueve un sistema de seguridad completo. ¿Y dónde dejamos a los ciudadanos? ¿Quién cuida a los ciudadanos? Porque la PNC está para resguardar al pueblo de Guatemala. O sea, el error ya se cometió. Entonces, ¿cómo se actúa de esa manera? ¿Cómo considera usted que actuaron en este caso? Mire, yo no veo una estrategia. Eso es el detalle. En materia de seguridad se trabaja con base a operativos y estrategia, ¿verdad? Entonces yo no veo una estrategia real de recaptura. Y no es que nosotros queramos ver todo el aparato bélico en contra de la búsqueda de estos, pero yo siempre hago énfasis en cuanto al tema de la Operación Gavilán, en la fuga del Infierno en 2005. Habían equipos de la policía operativos que manejaban la investigación criminal y la inteligencia criminal muy exacta, le voy a decir. O sea, hicieron las capturas inmediatamente, la alerta y empiezan a hacer las capturas. Lamentablemente terminaron hasta criminalizando a esos policías. Todavía hay uno que está privado de su libertad con una condena de 60 años, el cual lo acusaron de ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque resulta que esos equipos operativos, estratégicos, que tenían una gran capacidad, se fueron con esa información policial, con ese seguimiento, con esa inteligencia criminal, a recapturarlos. Y cuando los encuentran, se dieron enfrentamientos armados y murieron algunos de estos fugados. Y entonces vienen y ahora criminalizaron a estos policías. Los derechos humanos
Entonces, del imagínense detenido. ustedes qué contradictorio al final. Pero yo lo que quiero hacer énfasis en esto es que existían esos grupos con un entrenamiento, con una capacidad operativa y de reacción de la Policía Nacional Civil. Yo no sé si hoy realmente los cuentan porque yo no los he visto. Parece que han sido como casualidades, parece que han sido denuncias anónimas porque dice que ni las han pagado porque son anónimas, entonces no pueden pagar la recompensa, ¿verdad? Entonces, que han capturado a estos 4 que tienen hoy recapturados. El resto creo que si se esconden bien, no va a haber ninguna estrategia real de parte de la policía. Ojalá me esté equivocando, ojalá que internamente, porque obviamente eso no lo vamos a conocer públicamente, pero ojalá que internamente sí lo tengan, pero ya se tardaron para una verdadera estrategia de recaptura de los mismos, para darle seguimiento a esto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está, lamentablemente. El sistema penitenciario ya se queda ahí. Solo debería estar resguardando bien al resto de privados de libertad que tiene, que hoy por hoy, a este día, les digo, hay centros carcelarios que todavía no están contando los privados de libertad. Es decir, puede ser que falten más. ¿Cuántos reos tiene Fraijanes 2? Frejanes 2 tenía más de 100, 160 ha tenido por promedio. O sea, no son muchos. Faltan 20 y se nota. Sí, correcto. Faltan 20 y, como dice, se hacen 2 conteos en el día. En el segundo conteo, pues ya se debe determinar que no están. Sí. Pero acá realmente no pasó eso. O sea, no hicieron una fuga inteligente. No. Aquí hubo colaboración y es notorio. O sea, no estoy yo hablando cosas que no son. O sea, ya todos los guatemaltecos vimos qué fue lo que sucedió. Hay pruebas y pues las destituciones de todos los que tenían los cargos ahí, el sistema penitenciario, el ministro de Gobernación, y habían ahí, porque yo escuché que habían ahí personas que no tenían absolutamente nada que ver en el rol del sistema penitenciario, que la división eran otra, creo que antidrogas era la persona que también destituyeron, pero estaba ahí. ¿Por qué razón? Ellos buscando ahí, porque ahí ya no tienen nada que ver, o sea, es un centro carcelario, tendrían que estar operando en otro lado. Sin embargo, pues ahí los encontraron. ¿Por qué? Se genera duda, ya el Ministerio Público se encargará y ellos tienen que al final hacer la investigación y presentar esa investigación y determinar realmente por qué se dio la fuga. Ahora bien, Lick, ¿usted considera que Fraijanes 2 ya lo perdió Gobernación, como explicándole a la gente, o sea, ese centro carcelario ya no tiene control el Estado, ya no tiene control el gobierno? Fraijanes 2 y la gran mayoría de los centros carcelarios Se perdió ya el control. le han entregado el control a los mismos privados de libertad. Ellos se autogobiernan, ellos se autofinancian y lo que les interesa a esos operadores quien gobierna hoy la seguridad del país son las famosas cuotas. O sea, es que, mire, para ser director de cada centro tuviste que pagar una suma porque ahí vas a ir a generar más sobre esto. Entonces, aparte de eso, los privados de libertad de los determinados centros que lideran los centros carcelarios tienen que pagar una suma semanal, y son miles, para que no les estén haciendo requisa, para que no les estén sacando sus comodidades, para que no los estén molestando, para que les entre de todo, porque les entra de todo. Entonces, ellos pagan. Entonces, ahora dentro de los centros carcelarios no es que, ¿cómo entro yo mi teléfono para extorsionar o para comunicarme simplemente? Sino que ahora hasta ofrecen que tengan más teléfonos porque el que tiene teléfono dentro de la cárcel tiene que pagar una cuota semanal para ajustar la cuota que le pagan a esos operadores que llegan en vehículos oficiales a los mismos centros carcelarios a recoger esas sumas dinerarias. Entonces se convierte en una minita de oro. Las cárceles se convierten en una minita de oro hasta en fuente de financiamiento para esos operadores. Ese es el problema. Y entonces se terminan perdiendo. Hoy los 21 centros carcelarios están perdidos. Los entregaron al que se autogobiernen los mismos privados de libertad. Se autofinancian, se autogobiernan y se perdió el control. Ellos hacen lo que quieren dentro de la cárcel. Por eso le decía yo que en un momento dado hay quienes no se van porque no quieren, pero tienen la oportunidad. Solo le voy a dar un dato alarmante que el pueblo de Guatemala
no lo conocía o no lo sabía y que es difícil a veces exponerlo, pero es la realidad. Hoy por hoy, en Guatemala no está permitida la pernoctación en los centros carcelarios. Ahí deberían de estar ingresados solo los privados de libertad y deberían de recibir visita y la visita se va. Ahora, las esposas y los hijos se quedan a dormir con el privado de libertad en la casa. Ya hicieron casa, ¿eh? Y se paga por eso. O sea, en un centro carcelario donde hay 200 privados de libertad, pero 50 de ellos tienen cómo pagar para que su esposa o su conviviente y a veces hasta sus hijos se queden a dormir ahí en el centro carcelario, pagan y no pasa nada. Y se hacen la vista gorda. Esto es muy delicado mencionarlo, pero es la realidad. Y las autoridades lo saben, lo conocen, porque no van a decir que no se dan cuenta de eso. Pasa que cuando programan una requisa, avisan. Entonces les avisan y dicen, no, es que hoy vamos a hacer requisa. Entonces ese día no se quedan en permutación, pero los demás días... ¿Y qué tan cierto? Hemos escuchado siempre en las redes sociales, y creo que los guatemaltecos tienen esa pregunta, y pues más que pregunta, es la confirmación de alguien que ha estado adentro, como usted, que las personas privadas de libertad sí tienen salidas de fines de semana y regresan como que fuera al hotel y no estuvieran detenidos. Correcto. ¿Es cierto eso? Es cierto, pero eso ya se hace de acuerdo a también, incluso a veces hay involucrados jueces, a veces hasta el mismo Ministerio Público podría estar involucrado, donde privados de libertad pagan también fuertes sumas de dinero para irse a pasar el fin de semana a su casa. Y se van 2 guardias o 2 funcionarios penitenciarios a custodiarlo de particular y se va a la finca y el lunes en la madrugada regresa, se va todo el fin de semana, pero paga para eso. Entonces, ¿cómo lo justifican a la hora de que alguien... Recuérdense que esto está alineado todo, pero obviamente son personalidades que ostentan mucho poder económico y adquisitivo, pero supongamos que sorpresivamente lleguemos al centro carcelario ese fin de semana que se fue el privado de libertad a su finca, custodiado siempre, porque sí se van custodiados y regresan, y no lo encuentran. Resulta que hay una orden médica que se fue a una cita con el dentista, por ejemplo. En ese momento le llaman y le dicen, venite porque ya viene una supervisión externa, o un ejemplo, ¿verdad? Pero todo está ya respaldado, coordinado. Coordinado. Pero sí se dan esas salidas, es romper el silencio, como le decía yo en el subtítulo de mi libro, romper el silencio, ¿verdad? Es mencionarles todas estas características. Yo creo que también, mire, no lo veamos tampoco tan mal, y no es que esté a favor de privados de libertad. Honestamente, dentro de los beneficios penitenciarios de buena conducta relacionados al tema de rehabilitación, reinserción social y la reinsertación del privado de libertad que viene después, son programas de los cuales deberían de existir, donde los privados de libertad, hasta cuando ya va cumpliendo cierto grado de condena, tuviera esos beneficios, por ejemplo, de que se vaya un fin de semana para que él se vaya reinsertando a la sociedad. Pero en esta manera que lo estamos explicando, no es lo que se está realizando, una correcta rehabilitación y reinserción social, sino que lo que se hace es un uso de un medio de corrupción para obtener beneficios, privilegios, sin distintamente la condena que tenga. Ahora bien, esto es preocupante, Lick, porque hemos visto otros países donde las maras han gobernado y han puesto presidentes. Correcto. Esto es preocupante, que al final nos vaya ganando el crimen organizado, es sumamente preocupante. Por ahí se hablan de cárceles modelos, por ahí salió nuestro amigo Neto Brand, pues solicitando una cárcel a Emisco. El presidente dice que pues va a realizar una cárcel en 12 meses de máxima seguridad. Pues habría que esperar, pero todo queda en pues vamos a hacer, o de ahí sale alguna otra cosa, otro escándalo, y pues se detiene y ya no se logra, porque también pues tenemos un hermano país, El Salvador, que está súper afectado. Las maras, El Salvador es pequeño, ¿verdad, Lick? Es más pequeño que Guatemala. Estaba más hundido en el tema del crimen, maras, control de maras, y nos damos cuenta ahora con esa cárcel de super máxima seguridad que han entrado unos influencers ahí, contaditos,
que tampoco los dejan entrar hasta donde están ellos, no, que solo dejan filmar ciertas áreas, y nos damos cuenta que El Salvador cambió, porque el guatemalteco ahora dice, vámonos de vacaciones a El Salvador, que antes ni a la frontera quería llegar uno. Correcto. Porque ya es un país turístico, ya no hay delincuencia, ya no hay extorsión. ¿Qué considera usted que necesita Guatemala para que le pueda funcionar un sistema penitenciario como El Salvador? Mire, esto es integral. Ahí tenemos el ejemplo de El Salvador y el autoritario y dictador de Bukele, así lo llaman muchos. Y más los salvadoreños. Y así que le digan autoritario y dictador, ha resuelto cosas que nadie podía resolver en años en un país como El Salvador. La cuestión está que esto es integral. Nosotros podemos ahorita estar hablando de controlar el sistema penitenciario y no es tan difícil hacerlo. Solo necesitamos, El Salvador invirtió 1,000 millones de quetzales, o sea, 115, 120 millones de dólares para construir el SECOT para 40,000 privados de libertad. Nosotros solo tenemos 26,000 privados de libertad. O sea, con una cárcel igual, nosotros controlamos el sistema penitenciario. Entonces, por eso decía yo, es que es el momento político. Yo como director general del sistema penitenciario, que no quiero ser, estaría con todos los jefes de bloques y los dejaría a todos ellos que se exploten, que hagan su show, su indignación por la fuga, que la cárcel, que el sistema penitenciario, que usted, y decirles, bueno, señores, después de terminar de hablar todos ellos, yo les dijera, bueno, señores diputados, este es el momento político para que ahorita que van a aprobar el presupuesto de la Nación 2026, designen 1,200 millones de quetzales y construyamos la cárcel igual que El Salvador. Si quiere que lo venga a hacer la misma empresa, no me importa si lo hace UNOPS, no me importa porque también ellos cobran comisión igual que cualquier otra construcción, solo que ellos sí, la comisión, la coima, la entregan bancarizada, entonces ahí no entra la Contraloría ni nada, pero siempre es corrupción. Al final, decirles, bueno, aprueben el presupuesto próximo 1,200 millones de quetzales para la construcción de una cárcel igual que el SECOT y nosotros vamos a tener controlados a los privados de libertad. En lo que se construye, que lleve 1 año, 2 años, lo que sea, nosotros tenemos que preparar al personal que va a administrar esa cárcel, porque se necesitan perfiles. No voy a necesitar un director que diga, es que me amenazaron, entonces lo voy a dar, ya no lo voy a vestir de naranja o ya no lo voy a vestir de blanco, sino que lo voy a dejar que entren sus pantalonetas y sus tenis que los identifican con la alusión a la pandilla que ellos pertenecen. No, con perfiles, con una verdadera formación, con equipo. Solo necesitamos eso y ya controlamos el sistema penitenciario. Es que no es difícil. Solo se necesita una voluntad y una alineación estratégica inicialmente de un presidente, porque si tenés un presidente que no le interesa el tema de seguridad ni las cárceles, estamos perdidos. Muy buen ministro como el que usted viene ahorita, que yo también tengo muy buenas referencias de él, muy buen ministro, puede conseguir un muy buen viceministro de seguridad y un buen director del sistema penitenciario, pero si el presidente se va a hacer de la vista gorda, no le interesa saber, no le interesa realmente controlar esto, no lo vamos a lograr. Y eso es lo que hizo Bukele. Claro. Bukele, como presidente, se tomó esa y alineó al ministro de la Defensa, alineó al ministro al director de la policía, alineó al dirección de centros penales, como 6 personas líderes se alinearon en este objetivo y lo lograron. Pero ¿por qué la policía? Porque es integral. De nada nos sirve que controlemos un sistema penitenciario si allá las pandillas en la calle siempre tienen capacidad de operación. Basta un mensaje para que le digan los privados de libertad allá adentro a los que están allá afuera quién está el director de ahí y empiezan a darle muerte a los funcionarios penitenciarios. O sea, también hay que hacer ya no un plan de control territorial para atender todas las garantías constitucionales, pero tenemos el estado de sitio, sí, ya sabemos dónde es donde operan las pandillas. Y es que en el ejemplo que ponía Lick, Bukele, pues ahí sí que, como se dice en buen chapín, le valió madre internacionalmente que dijeran de su país y de él. Claro. Porque él mismo lo decía, los derechos humanos, que vengan los derechos humanos acá a combatir a los delincuentes. ¿Qué pasa con las familias que se quedan de una vez huérfanos, los niños que se quedan huérfanos? ¿Qué pasa con toda esa gente que han matado? ¿Qué pasa con
con la gente que ha perdido sus negocios, decía él. O sea, hay que tener esa voluntad y ese carácter para poder hacer las cosas. Que acá hace poco vimos estadística del delito de extorsión, súper alto. ¿Y eso por qué es? Porque obviamente desde los centros carcelarios salen esas llamadas y después la gente que está operando afuera termina de hacer el trabajo y obviamente todos tememos por nuestra vida. Nadie va a querer arriesgar. Y usted tocaba un punto muy importante, el Congreso de la República. Y ahorita, hace poco, pues vimos que se declararon terroristas los mareros. ¿Qué tanto cree usted, como especialista en el tema, que pueda beneficiar eso? ¿Qué tanto puede beneficiar? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a ayudar a algo? ¿A que el sistema penitenciario mejore y no vuelva a suceder esto? ¿O que el sistema penitenciario se vaya erradicando esa corrupción que tanto mencionamos? ¿Considera usted, según su especialidad en el tema penitenciario, que pueda ayudar a esta ley? Bueno, es un claro endurecimiento de las penas. Es únicamente. O sea, si es un pandillero, ahora va a tener el título de terrorista y que ahora ya no va a poder un pandillero tener beneficios de alternativas a la prisión, por ejemplo. ¿Cómo se dice? El arresto domiciliario. Medidas sustitutivas. No medidas sustitutivas y que la pena puede ser doble se agravan las penas. Solo es un endurecimiento de penas. En El Salvador lo manejaron diferente. Si perteneces a la pandilla, sos criminal automáticamente. Entonces yo tengo un tatuaje 18 MS, automáticamente me voy a prisión porque soy pandillero, soy terrorista. Allá sí lo manejaron. Entonces, imaginan hoy, no tenemos dónde meterlos, pero si en Guatemala se hubiera planteado de esa manera, es decir, los podemos ir a encontrar allá en sus guaridas y una vez tengan tatuajes alusivos a la mara o pandilla, se va a la cárcel. Eso es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto surgió de partir de lo que hizo Estados Unidos, declarar terroristas a los 18, que antes lo hizo con MS. Pero ¿qué va a pasar con esto? O sea, que Estados Unidos lo haya hecho, no sé si lo que va a hacer es expulsar a estos pandilleros o a estos mareros. ¿Y de dónde son? México, Guatemala, Honduras, El Salvador. O sea, nos van a enviar a esos pandilleros para acá por haberlos declarado terroristas en Estados Unidos. No, es que fácil fuera que entonces, ahora en estos países, ellos, como los declaran terroristas, nosotros los pudiéramos extraditar a Estados Unidos. Eso fuera diferente. Entonces yo creo que aquí en Guatemala no se ha estado trabajando una verdadera ley antipandillas. Y eso es lo que se tiene que hacer. Una verdadera ley antipandillas que involucre a todos los actores, todos los factores, todas las causas que promueven también el tema de las pandillas. Porque recuérdense que es un fenómeno, es una subcultura de criminalidad, el tema de las pandillas, que involucra causas y factores que seguimos produciendo allá en ciertos asentamientos, en ciertas colonias, están creciendo futuros pandilleros. Por eso se convirtió en una subcultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer por ellos? ¿Cómo vamos a prevenir que estas personas vayan a convertirse nuevamente en pandilleros? Solo en un endurecimiento de penas, creo que no es la mejor salida. Científicamente, hay muchos autores que hablan que no es una solución el tema del endurecimiento de las penas. Eso, ¿hubiera sido mejor una ley nueva entonces, considera usted? No, es que no existe una ley antipandillas. Entonces, crear una ley antipandillas que... Porque ahorita estamos con la ley del crimen organizado. Sí, correcto. Y con este endurecimiento de estos artículos. Se les declara al final terroristas, se incrementa la pena y que también hay que comentar lo que ahí va, el delito de usura que se endurece también, que es para los prestamistas, sí, los gota a gota, los colombianos, que ahora pues los van a aprender y los van a expulsar a su país, que también es una red de personas que hay buenos, porque hay que hablar lo que es, hay buenos colombianos que vienen acá a Guatemala a trabajar y pues a desarrollarse bien con sus familias, pero hay otros que andan haciendo hechos delictivos, extorsionando, porque ya es una extorsión. Desde el punto de vista que lo vea cualquiera, después de que ya le cobren a uno con arma, con amenazas,
Eso ya es una extorsión. Claro. O podríamos tipificarlo de otra manera, pero no está bien. Entonces creo que ahí se va a endurecer y habría que ver ahorita pues que ya se publique y empiece a entrar en vigencia, a ver qué repercusión o a ver qué resultado positivo se puede obtener de esa ley. Claro, ¿Verdad? sí, habría que ver en realidad cómo lo pueden implementar. Guatemala, el sistema de justicia está cooptado de cierta manera también. Entonces, no sabemos realmente qué resultados vamos a ver de esto, pero sí creo que necesitamos una ley antipandillas más integral, que refuerce directamente también la producción de futuros pandilleros, la corrección de los que están ahorita, tal vez no han cometido delitos, pero están ya involucrados en esas familias criminógenas, en esos grupos de subculturas criminales de las pandillas, y focalizar en los que ya están capturados. Estos son muy difíciles de reinsertarlos a la sociedad. Es muy difícil rehabilitarlos. La verdad que los privados de libertad, que más difícil es trabajar con ellos, un tratamiento, una rehabilitación social, es con estos pandilleros. Ellos ya, por eso se les llama como subculturas, porque ya están muy mentalizados, enfrascados en el tema criminal y cuesta mucho reinsertarlos, honestamente. Es un trabajo muy grande el que hay que hacer en el sistema penitenciario, con los equipos multidisciplinarios, aparte porque recuérdense que el sistema penitenciario tiene sus fines y sus objetivos, ¿verdad? Dentro de los objetivos es la guarda, custodia y seguridad, o sea, protección, el resguardo de la sociedad, y dentro de los fines está la rehabilitación, la reinserción social del privado de libertad, que eso va más allá, y con unos se puede, con otros no. Y que las ubicaciones también de nuestros centros carcelarios acá, ubicados cerca de residenciales, ¿verdad? Que al final los inhibidores de señal no funcionan para adentro, pero para los vecinos sí, porque pues a ellos les bloquean la señal. Correcto. Y ellos no pueden sacar llamadas y resulta que los de ahí adentro, ellos sí hablan bien con sus familias, hasta hemos visto videollamadas. Por ahí yo vi un TikTok de una privada de libertad y uno dice, ¿cómo es posible que pues tenga acceso a internet, a un teléfono smartphone? Y al final, pues a mí me gustaría que contara, según su experiencia, ¿regresaría usted al sistema penitenciario? Muy difícil. En estas condiciones, muy difícil sentarse en una silla hoy de autoridad del sistema penitenciario. La verdad, muy complejo. Tendríamos que ver una alineación. Para lograr los objetivos que se necesitan, es ver esa alineación estratégica que yo le decía. Presidente, ministro, jefe de la policía, jefe del sistema penitenciario, pero una alineación demostrada, así estilo El Salvador, ¿verdad? Bajo una consigna, con objetivos, con un apoyo y respaldo, ¿verdad? Usted vio la declaración que dieron en la fuga de los 20, apareció un director del sistema penitenciario solo. ¿Dónde está el respaldo del ministro de Gobernación, del viceministro? Nadie lo estaba respaldando. Entonces, cuando ves este tipo de circunstancias donde nadie te respalda, ¿qué me voy a ir a hacer yo a una institución como esa? O sea, y claramente recordemos que para tomar un cargo de estos hay que tener visión de Estado. Inicialmente vocación, segundo visión de Estado, y no debe ser un puesto político. Que ahora es lo que sea y lo que usted me comentaba, pues, lo que comentaba acá, de que ahora pues, las personas pagan para que los coloquen ahí sin tener esa capacidad, que es importante, ¿verdad, Alex? Porque si yo no tengo la capacidad, yo no puedo estar ahí, o sea, porque eso no es para mí. Es como que a mí no me gustara ir a los juzgados, no me gusta leer, no me gusta el tema de... Estoy ejerciendo una profesión equivocada. Correcto. Entonces pasa lo mismo acá, tienen que tener esa vocación, tienen que tener ese carácter, más que todo, porque no puede ser una persona que sea muy floja, como le decimos aquí en Guatemala. Tiene que tener ese carácter, como le decía ahí uno que se quiere lanzar para presidente, ¿verdad? Que tenga aquellos bien puestos y al final se ataque a esas personas como lo que son. Porque ellos no están ahí porque al final hicieron algo bueno en la sociedad. Pues están ahí porque pues, mataron gente, extorsionaron gente, torturaron gente, por eso están ahí. O sea, porque cometieron un crimen, porque fueron sentenciados algunos y otros
todavía esperando su primera declaración y ya están ahí, que tienen 1 año, 2 años. Yo creo que al final ellos son los que aplazan que no se les dé la primera declaración y van viendo la forma de atrasar, porque como usted lo decía, ellos están más seguros ahí que afuera. Porque afuera los encuentra el otro bando y ahí empieza la disputa y los matan. En cambio ahí, pues tienen que pasar los de afuera 3 anillos o 4 anillos de seguridad para poder llegar a él. Están más protegidos. Están más protegidos. Tienen alimentación, tienen seguridad, tienen un espacio físico donde hacer sus operaciones desde la cárcel. Tienen su call center ahí. Su call center, tienen las comodidades, ¿verdad usted? Ahí sí que, como le digo, todo, se paga por todo y entra de todo. Ahí sí que lo hemos visto. Hay centros carcelarios VIP, hay otros sectores directamente para determinadas personas. Yo creo que, mire, las condiciones mínimas las merecen también. Tampoco es que, los queremos que se mueran todos dentro de la cárcel, ¿verdad? Se convierte en un cementerio de vivos, porque para otros es otra realidad también, que no tiene las condiciones económicas ahí, sufre demasiado. Sufre torturas, sufre violencia, criminalidad. Que usted lo decía también, y creo que lo dice en su libro, que cualquier persona está propensa a poder utilizar el sistema penitenciario. Sí. Que Dios nos guarde y nos protege, como dijo el colombiano, y el argentino, no hay madera por aquí, toco madera, porque realmente pueda pasar, como está nuestro sistema de justicia, pueda pasar. Y ahorita pues obviamente que lo comentamos en el episodio anterior, del incidente que tuvo el licenciado donde arrolló al motorista, que pues no sabemos qué le pasó al LIC, pero el LIC ahorita le cambiaron el delito y se va para el preventivo zona 18. Correcto, ayer entró al preventivo de la zona 18. Que uno dice, siendo abogado, en algunos casos estuvo de abogado defensor o no sé, porque el LIC se dedicaba a lo penal. Tercera edad. Ajá, ya grande. Problemas médicos. Sí, y toca... Porque tal vez en su vida él dijo, no, o sea, yo nunca voy a entrar ahí. Y resulta que ahora sí, y en lo peorcito de nuestro sistema penitenciario. En lo peorcito y toca pagar la talacha, que también es bueno mencionarlo que en esta reforma, pues al final, en este decreto que se va a sacar, pues se va a prohibir la talacha. A ver qué tanto va a funcionar, pero, porque eso es interno, ¿verdad? Eso es interno y de ahí creo que comen todos. No solo quien la piden o que todos los que estén ahí. Es que fíjese que la talacha nace como una parte de la organización interna de los privados de libertad, de acuerdo a lo que el Estado no les da. O sea, limpieza, espacios. Los espacios están reducidos. Hoy el sistema penitenciario tiene un 400% de sobrepoblación. Es decir, en un espacio donde hay 2 planchas que digamos que son camas, ¿no? Para ellos, hay ¿qué? 4 privados de libertad. ¿Quién usa la cama? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como no hay espacios, entonces eso se propicia para que vendan los espacios. Entonces, de ahí empieza la talacha. Pero con un centro carcelario, como decía, es que la solución es un centro carcelario masivo para poder involucrar y que haya espacio para todos. Entonces, ahí nadie va a querer tomar el control y estar... Y bajo control de las autoridades, no de los reos. Correcto. Porque acá nos pasa lo contrario. Aquí los reos ellos tienen sus cadenas y sus candados. Y cuando usted llega a hacer una requisa, usted tiene que llamar al encargado de los privados de libertad y él es el que quita llave y les da el acceso. Ahí por ahí vi un comentario en una red social que ellos fueron a hacer un documental acá en la zona 18 y cuando llegaron a una carceleta, el seguro estaba por dentro y no por fuera. Entonces decían ellos, ¿cómo es que él nos tenía que abrir a nosotros y no el sistema penitenciario para que nosotros pasáramos? O sea, pasa lo contrario. Sí. Ellos tienen el control total y por eso pues usted lo decía, o sea, es muy difícil poder agarrar un cargo de esos, más con todo eso que está pasando, que al final pues me imagino que hay personas que han querido hacer bien las cosas, porque no todo es malo, pero es como nadar contra la corriente. Porque uno solo no puede cambiar el mundo. Uno solo no puede cambiar este sistema. Entonces tendría que alinearse todos los mundos para que al final se pueda dar ese paso y no pase esto que ahora pues somos noticia internacional, que se nos fugaron 20 y a ver qué sale la próxima semana y así, noticia tras noticia. Y resulta de que
se está pasando el tiempo y no estamos teniendo progreso y posiblemente se nos vaya los 4 años con noticias malas, con que no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro y al final nos quedamos como estamos, ¿verdad, Lick? Así es. ¿Cuál es su comentario final sobre todo esto? Bueno, miren, de verdad, recordemos que el sistema penitenciario tiene una infraestructura precaria. Son cárceles construidas en los años de 1970. Ya tenemos más de 50 años de tener esas cárceles. Las más nuevas es Fray Janes II y Fray Janes I, que fueron mal construidas. Hubieron ministros privados de su libertad por la, no malversación, sino que la corrupción que se dio en la construcción de esos centros carcelarios. Porque Fray Janes II lo votaron los primeros privados de libertad que lo habitaron y recientemente construido. Entonces hubieron procesados hasta ministros por eso, por la bendita corrupción. ¿Verdad? Ustedes que decimos vamos a construir una cárcel de 300 millones, pero el 50% se va en coimas, entonces ya terminan construyendo algo que no sirve. Entonces, pero la infraestructura penitenciaria es obsoleta, ya no sirve, ya no es adecuada, es urgente invertir en infraestructura penitenciaria. Entonces, hasta que no tengan ese verdadero interés, esa verdadera visión de Estado bien definida y esa alineación estratégica de un presidente, un ministro de la Defensa, ministro de la Policía Nacional Civil también, que están involucradas en esto. Porque son círculos de seguridad que se pueden utilizar. Es que no le podemos dejar tampoco directamente el cargo a solo al sistema penitenciario, aunque la ley así lo establece, que es un civil, ¿verdad? Pero creo que en los protocolos de ingreso podría colaborar la Policía Nacional Civil, podría colaborar el Ejército también en los protocolos de ingreso. La infraestructura tiene que ser la adecuada, porque entonces los espacios de visita son unos, pero los espacios de resguardo de los privados de libertad son otros. Pero hoy todos entran directo a donde vive el privado de libertad, entonces ahí se maneja todo y no hay control. Entonces también hay que hacer una depuración del personal penitenciario. Hay un alto porcentaje, yo me atrevo a decirle que más del 60% del personal penitenciario está involucrado en actos de corrupción. Y a muchos no les va a gustar, pero es la realidad. ¿Y qué pasa? Están amañados, acostumbrados, porque también sus salarios no son dignos, sus condiciones no son dignas, que no justifican, pero en realidad incide de cierta manera en que ellos participen de la corrupción. Yo, como buen criminólogo, siempre hago un contacto directo con la persona delincuente o con la persona sujeto de algunos procesos. Y en una oportunidad estuve platicando con un privado de libertad y me asustó porque me dice, mire, me dice, fíjese que aquí en este centro carcelario yo le ayudo a uno que vende droga. Y, sí, sí. Bueno, qué interesante, pues es tu labor, tu cuestión laboral que haces dentro de la cárcel. Sí, se abren con uno porque yo no soy ni ministerio público ni juez, entonces, Claro. pero soy criminólogo, entonces hablamos bien en la conversación. Y me dice, mire, ¿y sabe quiénes son mis mejores clientes? ¿Quiénes? Los guardias. Cuando me dijo eso, yo me sentí, la verdad, muy asustado, porque entonces imagínense ustedes, si ahorita le hacemos una prueba antidoping a todos los funcionarios penitenciarios y resulta que todos consumen drogas, o sea, indistintamente de beneficios o no, cualquier otra cosa, porque también puede ser por desvelo, un ejemplo, pero una adicción de esas, sabes que te va a llevar a... Además que no están permitidas las drogas de Claro, pues, pero entonces... menos en un centro carcelario. entonces, cuando usted escucha esto, dice, entonces, ¿en manos de quién tenemos a los más peligrosos que nos resguarden? De eso nos deja una incógnita. Es como la primicia que le dé, que nadie lo ha dicho en público, la pernoctación. Es un riesgo. Hasta que un día le pase algo a una de esas convivientes o esposas que se queda dentro de la cárcel, que no debería estar ahí porque la ley no lo permite, una noche que se quede ahí, hasta que no pase eso, no se van a abrir los ojos de las cosas. Y todo eso genera más criminalidad, más corrupción, más ausencia de control del Estado y de las autoridades penitenciarias en los centros carcelarios. Hasta tiene que erradicar, pero tenemos que prepararnos. Infraestructura, personal, depuración y contratación de uno nuevo con nuevos perfiles y con mejores condiciones también.
Yo creo que cuando escuchen esto, cuando vean esto, cuando se alineen estratégicamente ese presidente, ministro, directores de la policía, ministro de la defensa y todo eso, creo que honestamente con esa consigna, ahí sí se va a lograr un verdadero control. Ahí vamos a notar cambios. Que nos conviene a todos. Nos conviene a la sociedad guatemalteca y le conviene también a los privados de libertad, porque también hay privados de libertad que terminan siendo violentados por esas mismas prácticas. Entonces, al final, si se tiene control, entonces todos tienen las mismas condiciones dentro de la cárcel. Todos están por iguales. Correcto. No, definitivamente, Lick, le agradecemos a usted por su tiempo, por hablar de este tema que al final ha causado una bomba aquí en Guatemala y muchos pues quisieran saber, ya que en los noticieros pues solo escuchamos cierta parte, no escuchamos realmente lo que ha estado sucediendo y me gustaría que pues le dijera aquí a los guatemaltecos dónde pueden comprar su libro, que ahí se pueden enterar más de todo lo que hemos estado hablando y que usted ya lo viene diciendo desde antes. Ahorita pasó este incidente y obviamente pues aprovecha usted la oportunidad y decirles que esto lo viene usted pues reclamando a voces, lo viene usted denunciando desde hace mucho tiempo. Claro, es muy arriesgado, pero lo hemos hecho. Pues miren, de verdad son muy pocos libros los que tengo. El infierno penitenciario guatemalteco nace con esa intención de romper el silencio. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales y se comuniquen directamente. Yo he estado tratando, como son muy pocos libros los que hice, lo estoy entregando a verdaderas personas que sí le van a sacar un provecho de esa información, que sí van a leer ese libro. Entonces lo he manejado personalmente. Ah, excelente. Entonces, que me sigan en mis redes sociales, en Facebook como Norman Ruano, igual TikTok Norman Ruano, hago algunos diferentes aportes en esas redes sociales y que escriban, yo siempre contesto y ahí les podrán hacer llegar el libro. Yo sé que no se van a dormir ni un medio minuto leyendo estas cuestiones, son 11 capítulos extraordinarios de lo que se vive dentro del sistema penitenciario. Vendrá una edición ya de las soluciones del sistema penitenciario guatemalteco y estamos abiertos a aportar, a llevar el conocimiento también. Pronto tendremos una mesa de diálogo en la Universidad de San Carlos que nos invitó y así vamos a seguir activando en diferentes escenarios hablando de estos temas. Excelente, pues ya saben, por acá les vamos a dejar las redes del licenciado para que ustedes lo sigan y ahí se puedan enterar dónde pueden conseguir ese libro que la verdad que está muy bueno. Y si usted llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé sobre la fuga de estos 20 reos de Fray Janes II. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, que como siempre comparta este contenido que es contenido de valor y les digo que estos comentarios que nosotros realizamos acá no son con el fin de ofender absolutamente a nadie, no es con el fin de criminalizar a nadie ni echarle la culpa a nadie. Simplemente hablamos de este tema porque nos interesa que usted, guatemalteco, esté enterado, que usted, guatemalteco, sepa la realidad que sucede acá en Guatemala y que al final no le vendan cosas que no son o que al final se quede con esas conferencias de prensa que al final no dicen absolutamente nada. Así que los esperamos a la próxima y no se olviden en seguirnos.